esa intro. Ok. Bueno, ¿están visualizando ahí la presentación? Sí. Ok. Bueno, en el marco de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, nuestro grupo GIABA, que dirige la licenciada Vilanova, el cual yo codirijo, Jorge Varas, tenemos el placer, dentro de todas las actividades que tenemos programadas, tanto en forma síncrona, en vivo, como la que estamos haciendo en este momento, como en forma síncrona, distintas actividades. Y hoy agradecemos la presencia del licenciado Héctor Ariel Canteros, de la Universidad Cuenca del Plata, quien nos va a presentar su experiencia respecto a diseño de muestras interactivas en escenarios digitales. Ariel, tuvimos la suerte de compartir un evento académico en la Universidad de Palermo, y ahí fue donde nos compartimos espacio y nos conocimos y nos interesó muchísimo su trabajo para que también nos inspire para poder trabajar de esa manera y poder, poder seguir en conjunto este tema del nexo de la tecnología con los medios digitales, las posibilidades educativas. Así que bueno, yo agradecemos, en nombre de Gabriela y mío, agradecemos, Héctor, que puedas estar aquí en este momento con nosotros y dejo de compartir para que coloques tu presentación y luego seguramente haremos algunas consultas y un cierre de la temática. Bueno, Jorge, Gabriela, antes que nada agradecerles la invitación. Muy contento de poder participar con ustedes de esta semana de la ciencia, tan importante la difusión de las actividades tecnológicas y educativas. Y bueno, les cuento, voy a ir comentando a partir de la presentación cómo fue esta experiencia de diseño de muestras interactivas que realizamos el año 2020. Bueno, antes que nada, mi nombre es Ariel Canteros, soy diseñador gráfico y especializado en la parte de diseño web, diseño de interacción. Formo parte de la Universidad de la Cuenca del Plata como docente en la cátedra de Diseño y Realización Multimedia 1, que es una cátedra que se da en el segundo año de la carrera. Y bueno, un poco en este caso, para poner un poco en contexto lo que les voy a compartir, quería comentarles que estas muestras se realizaron como trabajos prácticos basados en proyectos de esta cátedra de la que soy parte, Diseño y Realización Multimedia 1, de la carrera de Diseño Gráfico y Multimedia durante el año 2020. En este caso, durante ese año tan especial y que nos tomó a todos también por sorpresa, hubo una decisión, digamos, de la universidad de poder conformar comisiones con diferentes sedes. Nuestra universidad tiene sede en 5 provincias de la región del NEA. Entonces, para poder un poco adaptarnos, digamos, a esta nueva realidad, se decidió formar comisiones con diferentes sedes, ¿no? En este caso, la comisión estaba conformada por alumnos de segundo año de la carrera que pertenecían a las sedes de Goya, en Corrientes, de Formosa y Saspeña, Chaco, con un total de 25 alumnos. Eran los participantes de la comisión de esta cátedra. Bien, entonces nosotros empezamos a preguntarnos cuando, digo nosotros, pues yo participé, era una cátedra compartida con otro docente también de la sede de Corrientes. Empezamos a preguntarnos cómo podíamos nosotros abordar las diferentes, este trabajo práctico de muestra que generalmente se hacía en forma presencial, en forma física, cómo podíamos abordarlo a partir de esta imposibilidad de poder realizar actividades sociales masivas, ¿no? Cómo podíamos llevar esta experiencia a este nuevo escenario, ¿no? Un escenario
más limitado con estas, obviamente, las limitaciones del contexto de pandemia, pero que eso no sea un impedimento para poder realizar este tipo de proyectos. También nos preguntábamos queríamos investigar sobre las nuevas formas que nos podían aportar las tecnologías inmersivas para poder realizar estas actividades, ¿no? Cómo incorporando estas tecnologías inmersivas, nosotros íbamos a poder crear nuevas formas o realizar estos cruces híbridos entre lo presencial y lo virtual, ¿no? Y también, por último, queríamos también traer o aportar las diferentes posibilidades que nos da el uso de la tecnología inmersiva en rescate del patrimonio cultural de nuestra región, ¿no? En años anteriores, las temáticas, digamos, no estaban tan relacionadas con la apropiación del entorno más próximo, ¿no? Eran como proyectos un poco más, digamos, más abstractos. Entonces queríamos también anclarlo con cómo nosotros podemos unir esto del patrimonio cultural inmaterial de nuestra región, de nuestro propio entorno, con la tecnología y cómo eso se iba a estar dando, cómo se iba a estar nutriendo, ¿sí? En este nuevo escenario de pandemia y también de la virtualidad. Entonces, para eso propusimos algunas actividades donde los alumnos tenían que crear sus proyectos, ¿sí? A partir de, bueno, hicimos primero la invitación a diferentes gestores culturales que trabajan en el área de patrimonio cultural, tanto de la provincia del Chaco como de Corrientes, que hicieron una clase. Nosotros tenemos un formato dentro de la cátedra que se llama invitado de cátedra, ¿sí? Donde diferentes exponentes, digamos, del mundo profesional o académico pueden dar una clase especial sobre un tema determinado. En este caso lo tuvimos invitado al director de la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia del Chaco, donde dio un pantallazo sobre el estado actual, digamos, del patrimonio inmaterial y de los recursos tecnológicos que están utilizando y también los recursos de contenido que también están disponibles. Entonces, eso también le abrió un panorama a los alumnos de poder involucrarse, interiorizarse sobre qué es el patrimonio inmaterial, sobre cuáles son el contenido ya creado que se puede hacer uso, ¿sí? Y también sobre cómo puede complementar la tecnología para poder potenciar ese contenido. A partir de esa clase, los alumnos fueron eligiendo sus temáticas, la temática en las que fueron trabajando todo este proyecto, y así surgieron algunos proyectos que me gustaría compartirles para poder ilustrar mejor y que ustedes vean cuál fue un poco el alcance de estos proyectos. Voy a compartir. Tenemos para compartirles 3 proyectos que nos parecían los más interesantes, digamos, por el alcance del proyecto y también por cómo se fueron desarrollando. Bueno, el primer proyecto se llamaba Iberá, Sentidos Naturales, que, bueno, un poco la propuesta era poder recrear dentro de un contexto de muestra los diferentes paseos, las diferentes actividades que se realizan en el Parque Nacional Iberá, ¿sí? Poder hacer también esta transposición, ¿no? de un entorno natural, cómo podemos recrear a partir de esta tecnología y, bueno, y obviamente la ambientación y los recursos de audio y demás, cómo podemos recrear estos espacios naturales. Entonces, este proyecto
tenía como objetivo esto, transportar al espectador a los esteros de Libertad mediante los recursos tecnológicos empleados en el espacio físico, en este caso del Museo Bonpland de la ciudad de Corrientes, ¿no? Entonces ellos plantean que iban a incluir diferentes tecnologías que apuntaban a despertar los sentidos del espectador, como ser el tacto, el olfato, la vista y la audición. O sea, a través de estos sentidos, cómo poder recrear este entorno natural. Las tecnologías que iban a utilizar eran la realidad virtual y el audio inmersivo, ¿sí? Aparte de otras tecnologías un poco más aplicadas como para poder recrear la parte sensorial del tacto. Ahora les voy a mostrar un poco cuál fue la propuesta del diseño de la muestra. Acá muestra un poco el espacio físico, este es el espacio del Museo de Ciencias Naturales de Amado Bonpland de la ciudad de Corrientes. Bueno, y la posibilidad también de plantear esta muestra como un recorrido, ¿no? Diferentes espacios para poder realizar diferentes experiencias a través también de un recorrido de este museo. Acá, bueno, un poco el croquis o el esquema de recorrido, ¿sí? Desde la entrada hasta los 3 puntos de experiencia, digamos, donde ellos iban a utilizar estas tecnologías aplicadas. En la primera instancia era poder recrear, también aportar el sentido del tacto, poder recrear la vegetación propia, digamos, la vegetación autóctona del estero, ¿sí? Para también poder tocar, poder sentir las diferentes vegetaciones, ¿sí? También las ambientaciones en la entrada, ¿sí? Para poder también, como eran muestras inmersivas, ¿sí? Se planteaba, bueno, un espacio también donde las personas puedan entrar y como sentirse también incluidos o inmersos en ese contexto natural. Entonces, ¿qué recursos podían utilizar los alumnos para poder recrear ese entorno? Acá hay algunos mock-ups, algunas muestras de las intervenciones de los espacios. Después, en la segunda instancia, eran unos cubos de sonido, donde también estos cubos iban a estar recubiertos, digamos, con diferentes texturas que iban a simular, digamos, los cueros, digamos, los diferentes animales autóctonos, como el yacaré, el carpincho, el jaguareté, donde la idea era que cada uno podía ingresar dentro de estos box, digamos, de estos cubos, ¿sí? Y poder también escuchar los sonidos típicos del animal en un contexto natural, ¿no? También, bueno, obviamente una breve explicación sobre este animal. También iba a tener como diferentes alturas para también posibilitar las diferentes actividades, no solamente para adultos, sino también era para niños, para adolescentes. Entonces, un poco era poder hacer este recorrido, ¿sí? con esta interacción a través del sonido. Y por último, la última instancia, donde ahí sí se iba a aplicar un poco la experiencia de realidad virtual y realidad aumentada, sobre todo realidad virtual, era recrear los dos paseos típicos del estero, que son las cabalgatas y los paseos en lancha, a través de una simulación, ¿no? Es como una tecnología híbrida también, porque hay una simulación real de, bueno, este caso es recrear como una silla de montar con los cascos, digamos, para poder hacer la simulación de realidad virtual. Y también como una guía que iba acompañando, así como lo es la guía en el espacio natural, en el recorrido natural, también como contar con esa guía, como uno va contando, van a ir contando los diferentes, lo que se va viendo, digamos, dentro de ese espacio recreado, ¿no? A través de realidad virtual. Eso sería como un mock-up del espacio en realidad virtual. También, bueno, también estaba el paseo en lancha, donde también a través de la simulación
se iba a poder tener esa experiencia. Incluso ellos habían planteado esto de tener como ventiladores o que esta lancha tenga una especie de movimiento que pueda recrear o pueda generar aún más la sensación de inmersión. Entonces, ahí también sería como el mock-up de cómo se vería la experiencia en ese entorno, ¿no? Virtual, y también era como un híbrido virtual y analógico a través de estos dispositivos de simulación. Bueno, y los alumnos también tuvieron que desarrollar toda la parte de comunicación, digamos, y de difusión, de merchandising de toda la muestra. En este caso eran, bueno, las gorras, remeras. También tenían que plantear cómo iban a hacer esas piezas dentro de lo que son las redes sociales para poder hacer las invitaciones y crear también o llevar esa narrativa transmedia a estos dispositivos. O era la intención de este trabajo, que sea integral. Y bueno, acá hay algunas muestras de los banners de ingreso, piezas de difusión. También los alumnos tuvieron que, voy a mostrar un poco también en otro proyecto, desarrollar la parte del proyecto en sí, donde tenían que ver la parte de presupuestos asignados a la muestra en sí, a la compra o alquiler de dispositivos, de los gastos de publicidad, alquiler de los espacios y demás. Son proyectos sumamente integrales, ¿no? Bien, otro proyecto fue una muestra llamada Chamigo, que era Historias del Chamamé, un poco también con esta premisa de que justamente en ese año iba a ser un año diferente, donde no se iba a realizar la fiesta del chamamé en forma presencial. Entonces, la idea era, bueno, cómo poder complementar o dar un complemento a esa fiesta. Y bueno, estaban también encontrando cómo iban a ser los diferentes formatos para poder hacerla, si iba a ser algo virtual, la transmisión por internet o demás. Entonces la propuesta fue, bueno, ¿cómo podemos nosotros seguir manteniendo esta fiesta del chamamé a través de esta muestra? Entonces un poco era contar la historia del chamamé a través de sus protagonistas y mediante el uso de tecnologías. ¿Sí? Entonces, bueno, un poco es la historia también de la fiesta del chamamé, de los grupos que son referentes dentro de este género musical, los diferentes estilos. Bueno, acá cuenta un poco la síntesis del proyecto, ¿sí? La historia del chamamé, el surgimiento del género y la descripción del proyecto, obviamente, y la ubicación o el emplazamiento dentro de este museo. Y la propuesta era a través de diferentes referentes de la música o del género del chamamé, contar la historia narrada por sus propios protagonistas y también utilizando los instrumentos típicos del género. Entonces, para contar un poco la historia de la guitarra, ¿no? de cómo el instrumento se desarrolla dentro del género, va a estar el artista Mario Bofill, que es un referente del género. También para el acordeón es un representante del conjunto Igotí, que es otro también del género del chamamé. Y el bandoneón, que es otro de los instrumentos que se va a contar la historia, va a estar la cantante Ramona Galarza. Y las tecnologías que se iban a utilizar iba a ser hologramas, realidad virtual y la técnica del mapping, ¿sí? Entonces, iban a ser también 3 instancias, ¿sí? Donde el usuario, digamos, o el espectador iba a poder encontrarse con una serie de recursos tecnológicos para poder realizar esta muestra. Así que sería como el mock-up de lo que sería el emplazamiento de la experiencia, ¿sí? Donde, por un lado, iban a estar las pantallas holográficas, ¿sí? También iba a estar la proyección de video mapping, contando también un poco la historia, utilizando esta técnica a través de las letras corpóreas, digamos, que dicen chamamé, y también de los instrumentos
a través de la realidad aumentada y van a ir también contando un poco la historia. Y también, obviamente, estos plantearon toda la parte del sistema de proyección y de sonido, ¿no?, para las muestras. Entonces, la primera instancia era la del video mapping, donde se iba a hacer una proyección del recorrido de la historia del chamamé a partir de estas letras corpóreas. Acá ellos tuvieron que investigar sobre la tecnología, ¿no? No solamente la propuesta del uso de la tecnología, sino también investigar cómo funciona, qué recursos o dispositivos son necesarios para poder hacer uso, digamos, de esta tecnología. Entonces, un poco era una investigación bastante en profundidad sobre la propia tecnología. Después se iba a utilizar también la posibilidad de realizar proyecciones holográficas, ¿no? Es una proyección a partir de pantallas holográficas. También, obviamente, con saber o investigar sobre el dispositivo en sí. En este caso esta tela es una tela especial que se llama Paper Screen para poder hacer esta proyección, ¿no?, holográfica. Acá un poco explican, digamos, la técnica o la tecnología. Y por último era la realidad aumentada, ¿sí?, que iba a estar aplicada a estos instrumentos musicales que iban a estar exhibidos, digamos, en la muestra, donde a partir de la interacción se iba a generar las diferentes informaciones, datos históricos sobre el instrumento y obviamente también sobre el estilo, sobre el chamamé. Y también, bueno, obviamente el emplazamiento y toda la parte de configuración de audio, porque el proyecto, o sea, la presentación, digamos, del proyecto tenía como dos destinatarios. Por un lado era buscar, o sea, presentar el proyecto en sí, pero también que sea como una guía o una descripción lo más técnica posible para personas que por ahí puedan estar participando del proyecto a nivel técnico, entonces también poder dar algún tipo de información un poco más detallada o en la parte de emplazamiento, de configuraciones. También ellos podían aportar las recomendaciones de cómo poder hacer toda la configuración de audio. Y como les decía, también la parte de costos, ¿sí?, de presupuesto, ¿no?, también a nivel, obviamente, esquemático y a nivel de proyecto aplicado, ¿no? No tanto detalle, pero sí avanzar un estimativo de cuánto costaría este tipo de muestras, poder llevarla a cabo. Bueno, como les decía, también todo lo que sean la parte de afiches publicitarios, la parte de difusión, piezas, material de merchandising y todo lo que sean difusión en medios digitales. Incluso ellos también avanzaron en la parte de banners para páginas web, también invitando a esta muestra interactiva. Un proyecto bastante interesante y extenso. Y no sé cómo estamos de tiempo, Jorge y Gabriela, si me da para mostrar el último proyecto. Ariel, adelante. Sí, Bien. estamos con tiempo, no ningún problema. Perfecto. Bien, entonces, esta otra muestra que era también típica una experiencia cultural típica de la provincia, que es el carnaval. Era también cómo poder recrear esta fiesta dentro de este contexto de pandemia, de COVID-19. Entonces, un poco era llevar el carnaval al museo y también cómo recrear esa fiesta, ¿no?, con las características típicas de la fiesta. Entonces era, bueno, en esta primera parte van a contar un poco sobre el carnaval, sobre la tecnología que iban a utilizar. En este caso es holograma, audio inmersivo, realidad aumentada, realidad virtual y una experiencia, ellos lo llamaron foto inmersiva, que ahora vamos a ver como un poco cómo funciona. También era el Museo de Ciencias Naturales, era
se eligió este museo porque fue uno de los lugares donde los alumnos tenían la posibilidad, y también generamos una instancia donde los alumnos pudieron ir y sacar fotos para poder hacer los mock-ups o las maquetas. Entonces era un lugar accesible y también un solo lugar para que todos pudieran ir, obviamente en diferentes horarios y en forma organizada, digamos, por el tema del acceso, pero en un lugar accesible para ellos poder ir y tener la información también del espacio. Bueno, esto obviamente estaba con un tiempo de duración, que van a ser 3 semanas, que iba a estar abierta viernes, sábados y domingos de 18 a 21 horas. Y bueno, entonces eran 3, la parte de los espacios. Entonces una era experiencia backstage, la segunda era experiencia corsódromo, la tercera experiencia carroza, el tótem de información y la foto inmersiva. Entonces era como un recorrido que la persona iba haciendo. Entonces, bueno, plantearon obviamente los diferentes espacios, en este caso el acceso, donde, bueno, obviamente se iba a hacer la recepción, donde se iba a hacer la parte de la desinfección de las manos, y ahí se entrega una tablet, ¿sí? Que es para poder hacer uso y para poder escanear diferentes códigos QR donde se iba a realizar la interacción. También obviamente iba a ser utilizado para toda la parte de realidad aumentada. Y también se le proveía a la persona que iba a acceder a la muestra de auriculares, que es para poder escuchar toda la parte de sonido ambiente, voz en off, que iba también a guiar a las personas durante el recorrido. Entonces, la experiencia backstage era, el usuario iba a tener que elegir como la comparsa, porque bueno, acá es también parte dentro de lo que es el carnaval, como esto de qué comparsa uno forma parte, como es algo típico, ¿no? O algo muy, muy arraigado en la cultura. Entonces ahí uno podía elegir una de las 2 comparsas, en este caso las comparsas más grandes, más conocidas. Entonces todo el contenido iba a estar como adaptado a esa comparsa. Ahí obviamente empieza a reproducirse el audio y la persona ingresa al backstage, donde a través de diferentes códigos QR uno como empieza a crear su traje, ¿no? El traje donde como va a salir a desfilar, ¿no? La idea era que cada uno pueda prepararse para salir a desfilar y ser parte del carnaval. Acá está como unos mock-ups de cómo sería esta experiencia. Bueno, también como la experiencia de que lo maquillen, de cómo ir poniéndose el traje. Y después, a partir de ahí, salir a la experiencia corsódromo, donde también a partir de proyecciones, ¿sí? Holográficas, se iba a recrear estas tribunas, ¿sí? Y cada uno va a ir como pasando, ¿sí? Por ese, acá tiene como un poco el mock-up, ¿no? Como pasando por ese espacio, ¿sí? A través de realidad aumentada y de proyección holográfica, poder recrear esta experiencia del corsódromo, ¿no? Y después era la experiencia carroza, que era también como recrear también lo típico del carnaval, que es la carroza, y en este caso a través de realidad virtual, con unos lentes, donde uno podía también ser parte del desfile, ¿no? O sea, poder sentirse parte del desfile. Después era también como un dispositivo, un tótem de información, donde también era la parte informativa sobre el carnaval, sobre el patrimonio cultural que es el Carnaval de Corrientes. También acá se podía calificar la experiencia, poder hacer como un feedback de la experiencia, si a las personas les gustó o no, cómo poder mejorar la experiencia. Era una forma de poder tener esa devolución. Y el último paso sería como la foto inmersiva, que era una experiencia que era como una pantalla, donde a través de una webcam se puede como recrear la foto de tu foto del carnaval, ¿no? Como poder llevar como un souvenir o como un recuerdo, también como para tener una foto en el celular, poder compartirlo con
con personas, con amigos, familiares, como uno formó parte de esta experiencia. Entonces, como que un recuerdo que se lleva de esta experiencia. Bien, entonces también, bueno, obviamente la parte gráfica, tipográfica, toda la parte de diseño en sí, la cartelería, también como los otros proyectos, la parte de redes sociales, el merchandising, los planos, ellos planteaban también el modelado, lo planteaban como esquema del modelado 3D, de cómo sería toda la experiencia, o cómo serían las diferentes partes, digamos, de la experiencia a través de los planos. Esto también es interesante porque uno de los alumnos de este grupo fue el que realizó los planos 3D y lo compartió con sus compañeros, digamos, unos compañeros de los diferentes grupos para que puedan también utilizar estos planos en las diferentes experiencias. Una experiencia también de compartir que no estaba previsto inicialmente en la cátedra. Algunos mockups más, bueno, también la parte de planilla de costos y un poco el detalle del presupuesto de cómo se llevaría a cabo esta muestra. Y eso sería todo. Bien, y ahora me gustaría cerrar con algunas experiencias de nosotros como docentes, ¿no? Que nos dejó también estas experiencias realizadas por los alumnos. Algunos resultados o experiencias o aprendizaje también para nosotros fue que los proyectos que se realizaron demostraron un alto grado de compromiso y involucramiento de los alumnos, ¿no? Era algo que ellos desde el primer momento se involucraron, cada grupo con su temática se involucraron de una forma muy, muy, muy fuerte. Era como sintieron, como se apropiaron del proyecto, ¿no? Sentían que era su proyecto, incluso era como también una forma de presentación de la cursada, ¿no? Eran, bueno, los proyectos eran los chicos del carnaval, estaban los chicos del chamamé, los alumnos como los diferentes grupos, ¿no? También se formaba una experiencia también de apropiación de estos proyectos. También hubo una profundización en la investigación de las tecnologías inmersivas en concreto, ¿no? O sea, más allá por ahí de los aportes teóricos que nosotros hacíamos, ellos realizaron la investigación profunda a través de videos en internet, de investigaciones por ahí de otras experiencias también similares, de cómo en la realidad se utilizaban estos dispositivos. Entonces también a nivel de conocimiento, de aprendizaje, ellos lo llevaron también a otro nivel mucho más profundo. También se abordó yo traje como ejemplo, para poder ilustrarlo, mostrarles, compartir con ustedes 3 proyectos nada más, pero hubo una diversidad temática también de lo que es el patrimonio cultural. Hubo proyectos también de patrimonio arquitectónico, de experiencias de historias, en este caso por ahí en la parte en la ciudad de Saspeña hubo un rescate de la historia de la ciudad. Hubo diversas temáticas, ¿no? Eso también nos pareció muy, muy, muy interesante, muy rico para poder aportar, ¿no? Que no solamente sean temáticas o una única temática, sino una diversidad, donde ellos podían ver de que hay diversas formas de poder también aplicar estas tecnologías a diversas temáticas. Y también, bueno, lo que a nosotros también nos parece súper interesante y nutricio también para la cátedra es que se generó un clima de taller, que, bueno, por ahí para los que no están dentro del mundo del diseño o de las carreras de diseño, el espacio de taller es un espacio de mucho compartir, de mucho feedback, de mucha retroalimentación entre diferentes grupos, o los alumnos comparten los proyectos, se van como ellos mismos también haciendo devoluciones o compartiendo conocimiento. Entonces eso también se logró dentro de la cursada virtual, ¿no? Donde nosotros como docentes los fuimos acompañando, fuimos guiando, pero ellos también pudieron o tuvieron la experiencia de poder realizar estos proyectos de forma autónoma, ¿no? Ellos lo llevaron
totalmente como grupo, lo fueron gestionando los tiempos de entrega a través de también de entregas parciales, de muestras. Cada clase nosotros hacíamos nosotros llamamos colgadas, ¿no? Pero es como un compartir grupal de cómo fue el avance, cómo está el avance del proyecto, en qué estado está, qué por ahí impedimento, qué estaría faltando, qué necesitan por ahí resolver para nosotros poder apoyarlos también. Pero la gestión del proyecto fue 100% realizada por los alumnos, así que también es una experiencia para nosotros interesante de poder haberlo logrado. Así que un poco esta fue la experiencia que tuvimos en este diseño de muestras interactivas. Muchas gracias. Bueno, Ariel, muchas gracias. Realmente muy interesante. Felicitarlos a los docentes y a los alumnos por el trabajo tan rico. Nosotros trabajamos en el área de tecnicaturas de diseño web y proyectos para analistas de sistemas, ingeniería en sistemas, donde también se trabaja basado en proyectos, pero es notable lo que vos planteás acá, ese compromiso profesional, casi profesional de los estudiantes y cómo pudieron desarrollar la interacción y este planteo con la evaluación de cuestiones tecnológicas reales, de presupuestos, y cómo se plantearon los escenarios, ¿no? Y qué posibilidades podemos notar todos como usuarios, el poder acceder que a raíz de las distancias estas muestras inmersivas permiten todas estas vivencias que estamos viendo, cómo garantizar accesibilidad y vivencias desde todos los sentidos para todas las personas que tengan esta oportunidad, ¿no? Esta cuestión teórica del aprendizaje situado, cómo esta propuesta de los proyectos que desarrollaste, como comentás, fueron tan interesantes, ¿no? La verdad, muy lindo, muy lindo. Sí, una linda experiencia y sobre todo también surgió algo que a raíz, digamos, del nivel de presentación de los proyectos, digamos, nosotros también era como una apuesta a decir, bueno, este proyecto es totalmente viable o factible de poder presentar no sé, a la municipalidad o a las diferentes comisiones que realizan este tipo de actividades y poder en un futuro poder gestionarlo y que puedan realizar, ¿no? O sea, ese también fue como un desafío de la cátedra, digamos, de poder decir, bueno, este tipo de proyecto está a un nivel avanzado, ¿no? O sea, con algunas particularidades o algunos detalles, pero es factible de poder presentarlo y que se pueda hacer, ¿no? Que se pueda llevar a cabo. A ese nivel estaban los trabajos. Sí, tal cual. Yo creo que la pandemia nos planteó una situación de confinamiento, pero también con situaciones de optimizar recursos, de trabajar con la creatividad y con las posibilidades que sí o sí se necesitan en todas las áreas y aspectos de cómo aportar y bueno, y descubrir algunas cuestiones que no las habíamos lograr con el mayor desarrollo, ¿no? Así que bueno, desde nuestra zona alejada realmente ya nomás con la exposición es muy interesante poder acceder a algo que físicamente por costos y distancias no se puede llegar y una oportunidad para no solo el rescate de patrimonio, sino el conocimiento en lo cultural y cómo transferir esta cuestión al área educativa en distintos niveles, ¿no? Primario, secundario. Muy interesante. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones, Ariel, sí, empleando lo que decía Gabriel, esto del
del involucramiento de los alumnos, la generación de autonomía, eso es muy importante, y más esto se hizo en el marco de pandemia, tiene más valor, y el tema del, digamos, la apropiación de la identidad que tienen los chicos de su lugar, ¿no? Y de su cultura y su espacio, eso es interesante para la región, para ustedes, para una continuidad de una sociedad que mantenga esa cultura y que mantenga las raíces de la región. Eso es importantísimo, y ahora con las nuevas tecnologías se abre todo un campo para el resto de la población, para que también pueda acceder a esas nuevas tecnologías y esas cosas que parecen nuevas y que nosotros desde la academia nos parecen normales y demás, pero que también es una suerte de nueva cultura que comienzan a generarle ustedes a su región, ¿no? Sí, sí. Y eso toma un concepto interesante. Así que bueno, interesante el tema de las narrativas transmedia, la inmersión, todos esos conceptos que aportan a los procesos formativos para el alumno y luego también para trasladar a la sociedad como nuevo modelo de sentir y de apropiarse de distintos conocimientos, ¿no? Así que más que interesante esto. Me pareció, perdón Jorge, muy interesante en los proyectos cómo abordaron el escenario, el contexto, los recursos, la realidad del tipo de dispositivo, porque un poco es lo que nos pasó a todos, ¿no? Hacer algo, pero también tener la conciencia de cómo se accede, cuáles son los costos, cuáles son las posibilidades, que bueno, bien reflejados estaban en los proyectos como fuiste mostrando. Me parece un poco era también como llevarlo a la realidad, ¿no? También, ¿no? O sea, o a la posibilidad, porque ellos también tengan conciencia o no conciencia, pero sí como un conocimiento de, bueno, de cuánto presupuesto estamos hablando cuando hablamos de este tipo de muestras, ¿no? Porque si no parece como que que la tecnología o el costo de la tecnología sería un impedimento. Y en realidad, bueno, es como una posibilidad, ¿no? O sea, al tener idea real de qué tipo de costos, también nosotros les sugerimos, ¿no? Averigüen cuál no sé, desde el alquiler de un proyector o de la compra de lo que necesiten, y eso a usted le va a dar la dimensión de lo que es un proyecto en la realidad. Entonces también es poder darles a ellos este dato, ¿no? De cómo se desarrollan este tipo de proyectos. Y eso hizo que también se involucren todavía más, ¿no? Sí, me parece fundamental cuando uno trabaja por proyectos. Nosotros también en la cátedra mía de ergonomía, diseño de puestos de trabajo, que yo trabajo, y tiene relación con esto, ¿no? También el diseño industrial, el diseño de sectores, involucrar a los alumnos a que tomen esa conciencia de que luego en su futuro ejercicio profesional todo esto va a tener un costo, todo esto va a tener un impedimento, un trabajo adicional al propio, en este caso del diseño, del que fuere. Entonces esas concientizaciones en este momento donde el error es factible que ocurra en este momento, eso es lo que yo les digo. Equivóquense en ahora, porque si en el caso de higiene y seguridad, si se equivocan cuando están trabajando, seguro que alguien se va a morir. Entonces, mejor que se equivoquen ahora y que prueben y que diseñen y que rediseñen. Entonces, está bueno que el alumno tome esa conciencia de proceso, de costos, de cuánto lleva un trabajo real de diseño, más allá de las exigencias propias de las cátedras, ¿no? Verónica, no sé si querés hacer algún comentario, alguna consulta al profesor. Hola. ¿Sabe qué? Me llamó la atención el tema de la realidad virtual y cómo a través, o sea, esto está pensado para implementarse de manera virtual, ¿no? No, estaban pensados para ser presenciales, pero con las limitaciones de pandemia. O sea, una experiencia
de cómo recrear, digamos, las diferentes experiencias que se dan en la realidad a través de estas muestras. Entonces iba a ser como una experiencia real, digamos, presencial, pero a través de las diferentes tecnologías. Ok. Ah, sí, 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 ahora me terminó de cerrar. No, muy interesante. Más que nada la atracción del carnaval, porque todo el mundo sabe lo que es el carnaval. No tanto, no sé si la primera presentación, pero bueno, es como llevarte más allá. Claro. Sí, sí, el carnaval fue también un desafío porque eran como diferentes instancias y ellos como el grupo había planteado esto de que la persona sea como la protagonista, ¿no? O sea, entonces era como hacer vivir esa experiencia como de ser parte del desfile, digamos, de la carroza. Entonces era como también un desafío tecnológico o técnico de cómo poder recrear, ¿no? Entonces me pareció interesante lo que ellos plantearon. Sí, yo justamente me quedé pensando en esas 3 propuestas de las etapas y cómo esa muestra inmersiva y poder vivenciar y experimentar todos los sentidos y bueno, garantizando en el contexto de pandemia y protocolos, cómo todas estas cuestiones se dieron no solo en un área, sino en todas, ¿no? En salud, en atención médica, en las cuestiones laborales y cómo esto va a continuar, entonces con más razón aprovechar estas situaciones que, bueno, permitan a los individuos ser felices y disfrutar y aprender. Por eso, la verdad, muy, muy interesante. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Jorge, también. No, por favor, los agradecidos somos nosotros por tu disponibilidad, por tu riqueza, por compartir, digamos, esa es la palabra, ¿no? Compartir, de eso se trata cuando nos juntamos en eventos, cuando se proponen cosas, el aprender de los demás, el tomar experiencias, el poder seguir aplicando esto y comprender de que esto de que nos ocurrió a nivel mundial potencia la creatividad, potencia el sentido, o sea que estamos yendo por el buen camino y lo bueno es que los alumnos tomen esos ejemplos y esas producciones y que luego sean mejores profesionales y que este nuevo mundo que se viene, porque no va a ser igual que el de antes, tenga estas características y sepamos que lo que tenemos a mano como la tecnología, la cultura, el lugar, se pueden interrelacionar y formar productos y cosas como las que vos mostraste que tienen mucha riqueza y mucha llegada y que puede seguirse replicando, ¿no? Así es, así es. Ya ellos desde el segundo año, que también lo quería destacar, son alumnos de segundo año, también están en la mitad de la carrera, pero ya con un nivel avanzado y también como creando este nuevo mundo, ¿no? Lo que les decíamos a nosotros, ustedes están creando el nuevo mundo, ustedes ya son de la generación de la pospandemia, así que ustedes son los nuevos creadores. ¿La carrera, cómo se llama la carrera en particular? La carrera es de diseño gráfico y multimedia. Bien, bárbaro. Ellos tienen que una licenciatura. Una licenciatura, sí. Una licenciatura. Bien, perfecto. Bueno, muy bien. Yo para mí yo dejo ahora acá de grabar y continuamos más informal entonces. Bueno, muchas gracias.